Salvador. Honduras se te quedó. No, estoy enfogonado. No. Nueva Vida. Salvadoreños, estoy molesto. La he tenido que prestar demasiados lunes. Liz Millán, buenos días. Lo grande y maravilloso es que escuchan a Nueva Vida y te traje, Juan Carlos, un video de una radio escucha salvadoreña de Santa Ana. No están en San Salvador, no está en la capital, está en otro pueblito. Y escuchar Nueva Vida y está dando las gracias por la emisora. Mira qué bien. Así que ahora cuando terminemos el segmento la perdono porque te devolvió. Muchas bendiciones a toda esa gente linda que siempre está en contacto con Nueva Vida y está pendiente al segmento de Escucha Bien, Decide Bien. Qué bien. Y hoy vamos a trabajar con un tema bien importante. Saben que la película del Guasón ha creado todo un revuelo. Sí. Así es. ¿Verdad? Me hago responsable de este comentario, ¿verdad? No es que la emisora esté promoviendo que vayan a ver la película es fuerte. La película es fuerte, entendemos que niños no deberían ir a ver la película, pero sí tenemos que reconocer que trae unos mensajes que nos pueden llevar a la reflexión. Ok. En cuanto... Dentro de tanta controversia y crítica, es más que interesante escuchar lo que tú tienes que decir, porque de verdad que todo lo que he visto es medio controversial. Sí, de hecho, la película en sí misma es controversial, pero creo que nadie podría negar el hecho de que nos hace pensar en unos asuntos importantes a nivel social. Ok. De cómo no son atendidos adecuadamente los pacientes de salud mental. Wow. ¿Cómo esta persona se convierte en el Joker? ¿Qué lo llevó a? Con un historial de maltrato infantil, con unas verdades de su vida que no estaban resueltas, con un conflicto de identidad, donde este hombre, inclusive cuando empieza su tratamiento médico provisto por el Estado suspende esos servicios, lo que no se aleja mucho de lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Y en la mayoría de los países, la salud mental no tiene prioridad. Un país como los Estados Unidos invierte muchísimo más en conflictos bélicos y en guerras que en la salud mental de sus ciudadanos. Casi nunca en la historia la salud mental ha sido prioritaria. No lo ha sido. En Puerto Rico hay una gran cantidad de personas ya con diagnósticos de salud mental identificados que no tienen acceso a los servicios, no tienen acceso a los medicamentos. De hecho, lo que exacerba a este personaje precisamente es porque él deja de consumir los medicamentos. Que ahí hay otro mensaje bien importante para los pacientes de salud mental, ya sea por depresión, en cualquier tipo de depresión, bipolaridad en cualquiera de los tipos de bipolaridad, de esquizofrenia, la importancia de la ingesta de la medicación. Porque eso, como hemos dicho otras veces en el segmento, genera unos desequilibrios químicos en el cerebro que la persona no tiene la fortaleza en sí mismo para poder manejar esa situación, porque es algo totalmente fisiológico. La falta de comprensión de los familiares y de las personas que están alrededor de ese paciente de salud mental. En muchos de los casos que yo he visto de estas condiciones que son tal vez más crónicas en salud mental, casi siempre es un familiar cercano quien se percata, no es el propio paciente. Y en la mayoría de los casos es en la adultez temprana. Muchas madres que nos están escuchando y viendo, es en la adultez temprana, 19, 20, 21 años, donde más, en esta etapa es donde más se empiezan a exacerbar síntomas. Es muy raro que después de 30 años se haga un diagnóstico como este. Se ha hecho. Pero en la mayoría de los casos, cuando pasa la adolescencia, entonces es que se empiezan a ver los síntomas, y es fundamental la evaluación con un psiquiatra para que el psiquiatra pueda identificar cuál es el diagnóstico y desarrollar todo lo que sería un plan de tratamiento, tanto de medicamentos como de la psicoterapia, la espiritualidad, alimentación, ejercicio físico y apoyo de esas figuras que son significativas para el paciente. A las 7 compartimos un tema de un reportaje que salió el 10 de octubre, donde la
Organización Mundial de la Salud dice que la depresión y los trastornos de ansiedad van a ser la causa mayor de discapacidad. Así es. Ya en el 2020 va a ser la segunda para el 2020. Eso es ya. Eso es Sí, 3 ya meses. el año. Todo ahorita. Ya para el año que viene En es unos meses. la segunda causa de discapacidad. Me llamó la atención Wow, y te pero pregunto que en el caso de los millennials le afecta a varones en un 47%, pero a las chicas millennials en un 65%. Sí. ¿Por qué Muchísimo. las nenas les es un poquito más fuerte, se deprimen más, tienen más trastornos de ansiedad que los nenes? Hay unos factores fisiológicos y sociales. Ok. Fisiológicos porque la mujer tiene tal vez algunos retos que son del sistema endocrino, hormonales, que el varón no tiene hasta etapas más adelantadas, más los estresores que las mujeres tienen por la multiplicidad de roles, por unas demandas que se le hacen a las mujeres diferentes a las que se le hacen a los hombres. El hecho de que la mujer sea más emocional que racional, ¿verdad? Se rige más por el asunto de sus sentimientos, también es otro factor que contribuye. Eso es inherente, es parte de la naturaleza de las nenas. Ser Sí. más emocional que racional. Sí, sí, No, eso, no lo había escuchado. sí, eso antropológicamente, hasta por la forma en que funciona el cerebro, ha sido estudiado, donde la mujer utiliza más las partes del cerebro que tienen que ver con el campo de las emociones. Ok. No quiere decir que el hombre no las utiliza, Ujú. el hombre las utiliza también, pero la mujer la utiliza predominantemente. Y a veces somos juzgadas por eso, Liz, ¿verdad que sí? Que es changuería, que... Y no, hay... Pues esa es la paradoja, Ajá, ¿verdad? Que nacemos con eso ajá. y a la misma vez podemos ser enjuiciadas socialmente por ser de esa manera cuando es parte de lo que nosotros traemos en el paquete. Es que somos así. Dios nos diseñó así. Era eso. Y al hombre lo diseñó con un sentido más de la lógica y del razonamiento. Qué poderoso. Wow. Por eso mientras más se estudia el cerebro del hombre y de la mujer, más se concluye de que somos complementos. Hoy estoy aprendiendo un montón de cosas. Somos complementos. Bien, entonces nos enseña a nosotras, a las chicas, a no ver a los chicos como insensibles, no insensibles. Mira para allá, no se le mueve ni un pelo, ¿cómo es posible que yo estoy sufriendo, yo estoy llorando? Y es que, imagínate los dos llorando todo el Sí, tiempo. Pero fíjate lo curioso, Ajá. siguiendo la línea también de la pregunta de Juan Carlos, Ajá, somos así anatómicamente, más la cultura promueve esto. exacto, exacto. Promueve que la mujer sea sentimental y promueve que el hombre no exprese sentimientos. Pero si es parte del diseño, yo soy un admirador de de Dios. De verdad, Sí. y si hay algo que me permite estar enamorado de Dios, es que cuando veo las funciones del hombre y la mujer, son unos complementos tan impresionantes. Así es. Porque si el hombre es más racional, como tú acabas de decir, y menos emocional, ella aporta algo que él necesita y viceversa. Así es. Porque si ustedes son más emocionales y el hombre mantiene más la razón, pues es Por eso es exactamente que lo que ella nunca también vamos necesita. a ser ¿no? iguales. Por eso es que nunca vamos a ser Es iguales. Otra más para afirmar lo que quieren No, afirmar. y nunca debemos entrar en batallas para ser iguales. Exacto. Porque eso fisiológicamente hablando, Qué poderoso. eso es un imposible. Ahora, dentro de la línea del tema de la salud mental, Ujú. esta diferencia entre hombres y mujeres, y que tiene que ver también con asuntos cerebrales. El cerebro está dividido en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho, ¿verdad? El hemisferio derecho tiene que ver más con las emociones, con la creatividad y con la lingüística. Y el hemisferio izquierdo tiene que ver más con la lógica, con la matemática y con la razón. Ya dijimos que el hombre usa predominantemente el de la lógica y la mujer utiliza predominantemente el de las emociones. Ahora, la mujer tiene la capacidad de utilizar los dos hemisferios a la misma vez. Aunque es predominantemente emocional, Ujú. incluye también el de la lógica a la misma vez. Pero en la lógica también incluye las emociones. Por eso una mujer, aun cuando debe tomar decisiones racionales, no puede dejar de incluir los sentimientos. Todo esto aplicado al tema de la salud mental. Ujú. El hombre tiene una división. Cuando es racional, es totalmente racional. Ahora, cuando es emocional, yo los he visto operar así en mi oficina. Se van totalmente por la línea emocional. ¿Es uno o el otro?
Es un intercambio del uno del otro predominantemente. Predominantemente es la lógica y la razón, pero cuando el hombre utiliza la emoción, no incluye la razón. La apaga, ese switch le dio off. Y esta es la razón por la que los hombres son más altos en suicidio que las mujeres. Wow. Oh, wow. Porque fíjate que nos podríamos preguntar, pero ¿por qué si las mujeres se deprimen más? ¿Por qué si las mujeres son más sentimentales y más emocionales? Las mujeres estadísticamente no se deprimen más. Tienen más intentos suicidas, más intentos. Sí. Pero el hombre se suicida más. Exacto, lo logra más. Porque la mujer... Ella es más precisa en el intento, él es radical en el intento y lo logra. La mujer utiliza un tipo de métodos donde siempre da un espacio para ser encontrada, socorrida. Mientras que el hombre, y prefiero que no mencionemos cuáles son los métodos para proteger a los radioescuchas, pero los hombres utilizan unos métodos que son más dramáticos, donde no hay marcha atrás. Y es porque funcionaron totalmente dentro de la parte emocional. Cuando asesinan, precisamente lo hacen por eso. Y todo el hombre que asesina, cuando llega a la razón, lo primero que dice es, no lo hubiese hecho. He tenido la oportunidad de leer estudios con hombres que están presos por matar a sus parejas, violencia doméstica, y la mayoría de ellos menciona que no recuerda el momento en que lo hicieron. Exacto. Wow. Y eso es real. Un flash de ese desconecte. O sea, sí puede ser real. Fue una ira tan grande. Pero puede ser real que no lo recuerde. Sí, es real. A nivel emocional es real. Wow. O sea, la ira los nubló de tal manera que no recuerdan se bloqueó el momento en que por eso yo siempre creo que en las cárceles hay gente buena, muy buena. Claro que sí. Que se nubló en un momento dado. Claro. Y cometió un error que le costó la vida. Yo lo creo igual. Ha pasado con mujeres también, sobrevivientes de violencia doméstica. También, claro. Que han matado a sus agresores. Wow. Liz, tú has mencionado obviamente instancias donde presumimos que se está dando por un momento. Ese momento donde ocurre el suicidio, donde se asesina a una persona. Pero el hombre puede caer en un estado emocional que perdure por más de un momento y perpetúe algún tipo de conducta sin darse cuenta que lo que está haciendo no está bien. Ajá. Ya cuando eso ocurre es porque... Como por ejemplo un maltrato, distintas cosas que se quedan en el mismo... Ya cuando eso sucede es porque hay un diagnóstico de salud mental. Ok. Y en muchas ocasiones que el diagnóstico de salud mental no está identificado. A veces no es que debemos minimizar, es que es así. Hay que tener un problema de coraje, hay que tener un problema de control de los impulsos, porque su papá también era así, ¿no? Hay que ir a hacer la evaluación. Si no hay, por ejemplo, una bipolaridad tipo 1 que tienden más a la fase mánica, donde están con todas esas emociones bien exacerbadas y pueden tornarse agresivos. Si es una esquizofrenia, donde en la esquizofrenia hay cosas que se ven que no son reales, cosas que se escuchan que no son reales y pueden tornar a la persona violenta. O sea, por eso lo que queremos enfatizar es que cuando se vean este tipo de conductas, la persona debe ir a identificar el diagnóstico y tratamiento. Uno de los desafíos más grandes que nos encontramos los terapeutas con pacientes de salud mental y sus familiares es la aceptación de la enfermedad. Porque como esto carga tantos estereotipos sociales y hay tanto desconocimiento, por eso es tan maravilloso que nosotros estemos hablando de esto, e inclusive a nivel religioso. Se han desarrollado muchísimos mitos, se han demonizado estas enfermedades y son altamente incomprendidas cuando es una enfermedad como podría ser en el páncreas o en el corazón. Exacto. O en el hígado. Lo que ocurre es que estas enfermedades son en el órgano llamado cerebro. Exacto. De hecho, un órgano bastante frágil. Pero qué bueno que cada vez hay mayor exposición a la información y todos esos mitos, gloria a Dios, se están deshaciendo. Pero un reto, sin lugar a dudas, que tenemos las personas que trabajamos directamente con pacientes de salud mental es la aceptación de la enfermedad. Claro. Y qué bueno que mencionas todo esto, porque precisamente nosotros estábamos hablando que hoy día obviamente hay mucha más información y mucha más aceptación de este tipo de información, pero
como quiera estamos viendo un incremento. Así que tenemos que de alguna forma trabajar para la normalización de la terapia. Que la gente se sienta que puede ir a terapia, como cuando le duele el pecho va al cardiólogo. Sí. Porque es que es importante. Sí. Y todavía esa parte no la hemos reconocido, no la hemos reconocido, admitido como que debe ser algo normal, y no esconderme de que voy a un consejero profesional o a un psicólogo o a un psiquiatra. Exacto, porque y todavía la línea de las diferencias del género de hombres y de mujeres, por cuestiones culturales también, al hombre se le hace mucho más difícil. Aunque en los últimos años yo he visto un cambio dramático. Cuando yo empecé en la profesión hace 20 años atrás, casi todos los hombres que venían a terapia eran porque venían a terapia matrimonial y casi obligados por las esposas. O sea, bajo la amenaza de, si no vas a terapia, me voy a divorciar. Pero últimamente los hombres llaman de forma independiente. Wow, ellos sacan su cita. Hay momentos donde me dicen, mi esposa no sabe que yo estoy aquí buscando esta ayuda. O le verbalicé a mi esposa que necesitaba la ayuda y por eso estoy aquí. Y ellos de forma independiente van a sus terapias y no fallan y llegan temprano y llegan con sus libretas y están trabajando con sus condiciones. Pero sí al hombre se le hace más difícil. Porque la cultura, triste y lamentablemente, les ha hecho eso. No les permite el derecho de sentir y conectarse con su... Y hay un machismo de nosotros que yo creo que es implícito, no es enseñado social, por lo menos en mi opinión, que es que yo puedo con todo, yo puedo resolver todo. Y si admito que tengo una debilidad o un asunto que no puedo resolver, soy débil si acudo a ayuda. O sea, todavía a veces eso está como que implícito en la mentalidad del varón. Todavía está por ahí, pero le damos gracias al Señor porque eso ha ido cambiando. Buena educación. Y recordemos que cuando hay aceptación es que se dan los cambios. La parte más importante en las condiciones de salud mental es el reconocimiento de que hay ese problema de salud mental. Algunos, cuando finalmente lo aceptan y entran a los tratamientos, verbalizan: ¿por qué yo no acepté esto antes? ¿Por qué yo no acepté antes que una pastillita iba a ser ese recurso de parte de Dios para yo tener la dopamina equilibrada, para yo tener el litio equilibrado, para tener la serotonina equilibrada, ¿verdad? Y cuando finalmente lo aceptan, porque sobre todo la familia sufre muchísimo cuando estas personas no aceptan el tratamiento. Mira, y que no consta de un rechazo, ¿verdad?, a una obra magnífica que Dios haga de sanidad en esa persona, así como lo puede sanar del corazón o del páncreas o de un cáncer, o you name it. Así también lo puede sanar de esa área en su cerebro, pero no por eso nosotros vamos a dejar de ir al cardiólogo sabiendo que tenemos un problema del corazón, a trabajarnos una diabetes sabiendo que tenemos ese problema, y así tampoco debemos dejar de tomar esos medicamentos que nos ayudan a nivelar todo lo que nuestro cerebro necesita que se nivele. Como científica les digo que creemos en el poder de Dios y que hemos visto muchas veces cómo el poder de Dios ha hecho maravillas en pacientes de salud mental, pero deben estar todos los elementos involucrados, envueltos a la misma vez. Lo espiritual, la parte médica que no le corresponde al terapeuta. Quiero hacer este comentario con mucho respeto, pues sé que hay muchos terapeutas lindísimos que nos escuchan, psicólogos, consejeros, trabajadores sociales. Nosotros no somos quienes para cruzar la línea de lo que le corresponde al psiquiatra, ni tú dar opiniones sobre medicamentos, ni si se debe tomar el medicamento o no, o si debe ya hacer disminución de medicamentos. Zapatero a su zapato. Eso le corresponde al psiquiatra. Así que está la parte espiritual, la parte médica y también pues la parte de la psicoterapia. ¿Cómo te pueden conseguir que no sean los salvadoreños? Y como no, estamos disponibles en el 396-8307, 396-8307. En estos momentos, ¿verdad?, tenemos la agenda cerrada por el volumen de pacientes, pero estamos disponibles para talleres y conferencias también. 396-8307. Y queremos recordarle a las mujeres que nos ven y nos escuchan de que tenemos el sábado 7 de diciembre a la 1:00 p.m. nuestro 6º Encuentro Nacional de Mujeres para la Sanidad Interior. Vive libre, vive feliz, y este año es tiempo de conquista. Esto es totalmente libre de costo. Va a estar con nosotros Magdalena Narváez, Moray Mayola, Rosa Ferrer, talento escogido, el impactante testimonio de Zenaida Colón, Carlos Eduardo, y está tu servidora, la doctora Liz Millán. Así que llévate para allá a tus amigas,
a las mujeres de tu familia, sábado 7 de diciembre a la 1 de la tarde, para que recibas herramientas para la sanidad interior. ¿Eso va a ser dónde? ¿Otra vez? En el Coliseo de Trujillo Alto. Muy bien. Facilito Excelente. llegar allí. Bendiciones. Gracias, Lisa. Aquí la música de Gilberto